Bienvenido nuevamente al estudio de la Palabra de Dios, y en esta edición quisiéramos compartir con ustedes el título, el tema de esta ocasión. Tenemos para poder meditar y reflexionar en el estudio de la palabra. Así que el título para hoy es Disposición a escuchar. Martes 13 de septiembre, estamos en la lección 12, Morir como una semilla. Y en esta edición vamos a empezar meditando y reflexionando en las palabras de Dios para con uno de los niños que fue desde muy pequeño fue criado en el santuario. Hablamos de Samuelito. En el primer libro de Samuel, capítulo 3 y versículo 10 dice: Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Luego que en dos ocasiones anteriores Jehová llamara al pequeño Samuel, y Samuel acudía constantemente al llamado, pensando que era el sacerdote Elí. Sin embargo, Elí le dijo: si por tercera vez escuchas la voz, responde: habla, porque tu siervo oye. ¿Alguna vez escuchaste esa voz suave y apacible del Espíritu Santo, pero quizás la ignoraste? Y por ende, todo te salió mal, y luego pensaste hacia tus adentros y dijiste: oh no, ¿por qué no escuché esa voz que me hablaba? El primer libro de Samuel describe la historia de un anciano y sus dos hijos malvados que no escucharon a Dios, y de un niño que sí oyó. Aunque recibieron fuertes advertencias de parte de Dios, los que debían cambiar de conducta no lo hicieron. La lección de hoy nos sugiere que leamos primer libro de Samuel desde el capítulo 2, versículo 12 al capítulo 3 y versículo 18. Ahí vamos a ver el contraste de evidencias que encontramos de aquellos que escuchan a Dios y de aquellos que no escuchan la voz de Dios. Leamos el primer versículo, capítulo 2 y versículo 12 del libro de Primera de Samuel. Dice la palabra de Dios lo siguiente: que los dos hijos de Elí, los hijos de Elí, o sea, del sacerdote, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué hacían estos hijos? Dice que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: de carne que asar para el sacerdote, da carne de asar para él, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, está hablando de los hijos de Elí, los dos sacerdotes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Impresionante que vemos hasta aquí algunas acciones adrede que hacían los hijos de Elí, que estaba mal, obviamente. Versículo 18: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Un efod muy hermoso, que dicho sea de paso también, una vez al año su mamá Ana con su papá Elcana visitaban el templo allá en
el lugar llamado Silo. Pues este niño creció en un ambiente con unos adultos jóvenes que no tenían temor de Jehová. Sin embargo, Samuelito ministraba, dice, en la presencia de Jehová. Versículo 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. De esta manera Ana y Jehová visitó a Ana, y ellos concibieron y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y miren qué es lo que también hacían los hijos de Elí. Elí, el profeta, el sacerdote, mejor dicho, era ya muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Y cómo hacían los hijos? ¿Qué hacían? Miren. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Cosas desagradables. Amigo y amiga, cuando el Señor nos da una responsabilidad, tenemos que tratarla como tal, un oficio santo, sagrado. Pero aquí los hijos abusaban del cargo que tenían. La Biblia encontramos algunas cosas grotescas, aún peores que la que estamos viendo ahora, o de las que estamos leyendo. Había mujeres vírgenes y damas que iban y oraban en la puerta del templo. Y estos hijos de Elí, los sacerdotes, por la fuerza tomaban a algunas mujeres a las que ellos querían para acostarse. Sin embargo, el anciano sacerdote Elí les decía: ¿por qué hacen estas cosas? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿Sabes? Si seguimos leyendo, te vas a dar cuenta que hay una serie de cosas negativas que los hijos de Elí realizan. En el capítulo 3 y en el versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, el pequeño Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y el pequeño Samuel corrió hacia el anciano Elí, que estaba descansando, durmiendo, y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste, Elí? Y el anciano sacerdote le dice: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y el niño Samuel se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y el anciano sacerdote le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún palabra de Jehová, aún no conocía la voz de Jehová, ya que aún no se había revelado. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió el anciano sacerdote Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo el anciano sacerdote Elí al pequeño Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar.
Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Sin duda alguna, amigos y amigas, me emocionan las palabras que Jehová y la manera como llama. Y me entristece a la vez porque vemos a un anciano profeta, o a un anciano sacerdote, mejor dicho, Elí, que no corrigió en su momento a sus hijos, y que ahora ve que un niño está siendo llamado directamente por Jehová. Elí entendió que Samuelito, aún pequeño, tendría un gran ministerio, porque era Dios directamente quien lo estaba llamando. El profeta Samuel llegó a ser uno de los más grandes hombres de la historia de la Biblia. Fue el profeta que ungió al primer rey de Israel. Tuvo la oportunidad de ungir al segundo rey de Israel, a David. Fue uno de los más grandes jueces que la Biblia menciona. ¿Todo por qué? Porque supo escuchar la voz de Dios. Amigo y amiga, hay un contraste bien marcado en la vida de los dos hijos de Elí. Jóvenes malvados, jóvenes que no entendían el ministerio al cual ellos fueron llamados. Y es así que los hijos de Elí tenían otras cosas en mente antes que las cosas de Dios. Y si bien Elí habló con sus hijos después de escuchar lo que Dios quería, aparte de eso parece que no hizo nada Elí para corregir a sus hijos, porque ellos continuaron con su misma actitud. Y sus hijos obviamente no estaban preparados para someter los detalles de su vida a la voluntad de Dios. ¡Qué contraste con la del joven Samuel! El predicador Charles Stanley escribe cuán esencial es cultivar la disposición a escuchar la voz de Dios en lo que Él llama. En el libro que este predicador escribió, en el libro La maravillosa vida llena del Espíritu, en la página 179 y 180, Charles Stanley dice lo siguiente: poner el cambio en punto muerto. Dice, el Espíritu Santo no habla por el simple hecho de transmitir información, habla para obtener una respuesta, y sabe cuándo nuestra agenda acapara tanto nuestra atención que es una pérdida de tiempo sugerir algo que la contradiga. En esos casos a menudo guarda silencio. Él espera hasta que pongamos el cambio en punto muerto para escuchar y finalmente obedecer. Amigo y amiga, para terminar el estudio de hoy, que en lo personal me emociona bastante por el contraste entre estas dos maneras de vivir, los hijos de Elí, que no respetaban para nada a Jehová, y el muchacho, el joven Samuel, que sí fue receptivo a la voz de Dios. Mi deseo en esta ocasión es de que podamos escuchar la voz de Dios y no rehuir al mandato o a la invitación que Dios nos hace. ¿Qué necesitas hacer en tu vida para cultivar esta disposición de escuchar la voz de Dios y decidir ser obediente a sus indicaciones? Te leo aquí abajo en los comentarios. Que Dios te bendiga y te acompañe en este día. Ese es mi deseo y oración en esta ocasión. Soy tu amigo Dan y te acompaño todos los días en el repaso diario de la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga y te acompañe en tu jornada del día de hoy.